Bienvenidos a este espacio de análisis técnico. Hoy abrimos la sesión con muchísima energía, Ujú. porque vamos a adentrarnos en un concepto central que resulta absolutamente vital. Lo hemos llamado el Código de los Héroes. Me parece un título, la verdad, muy acertado. Para quienes nos escuchan y siguen de cerca el mundo de las emergencias, bueno, es bien sabido que los rescates exitosos, esos escenarios tan complejos que exigen el máximo rendimiento, no dependen de la suerte. Claro, ni de superpoderes. Exacto. Dependen de un código estricto, de procedimientos que están matemáticamente calculados y de un marco técnico que es sumamente riguroso. Es que es un terreno donde el margen de error sencillamente no existe. A ver, la intuición y el valor físico, por mucha voluntad que haya, son insuficientes si no están respaldados por una ciencia comprobada y una doctrina milimétrica. Y ahí es donde entra en juego la regulación técnica. Totalmente. Por eso, la misión de nuestra inmersión profunda el día de hoy es facilitar el entendimiento de uno de los pilares más importantes en este ámbito, que es la norma 2500. Eso es. El objetivo principal es lograr que toda esta información técnica, que a menudo se presenta densa o un poco laberíntica, pues llegue de manera clara, precisa y entretenida en español a todas las personas interesadas en el sector del rescate. Y es un esfuerzo muy necesario, la verdad. Sí. Pero antes de arrancar a toda velocidad, es imperativo hacer un descargo de responsabilidad para nuestra audiencia. El espacio de hoy está basado exclusivamente en una investigación de la norma 2500 y una traducción de la misma al idioma español. Todo esto ha sido gestionado por Keylor Rojas Fernández, un investigador costarricense que hizo esta traducción y análisis del documento base. Ujú, un trabajo fundamental para poder traer este debate hoy aquí. Y bueno, para que el análisis tenga sentido, primero hay que establecer un poco el contexto histórico de este estándar. Claro, ¿de dónde viene todo esto? Exacto. Si miramos hacia atrás, hacia el plan de consolidación, conocido por sus siglas en inglés como ERRS, que para quienes nos escuchan hace referencia a los estándares de respuesta a emergencias y seguridad del respondedor, pues comprenderemos que la 2500 no es simplemente un manual nuevo, Es un proyecto inmenso. es una consolidación colosal. Básicamente, agrupa tres estándares clásicos que antes vivían por separado. Teníamos la antigua norma 1670, enfocada en operaciones y entrenamiento. La 1858, si no me equivoco, que se centraba en el cuidado. Eso es, la 1858 sobre cuidado y mantenimiento y finalmente la 1983 que regulaba estrictamente el diseño de los equipos. Lo cual supone un alivio organizativo inmenso. Porque, a ver, resultaba muy problemático que un departamento adquiriera material bajo las exigencias de un estándar, pero luego entrenara a su personal basándose en un ciclo de revisión completamente distinto, ¿verdad? Ese era precisamente el riesgo. El objetivo técnico de esta unificación fue alinear los criterios operativos, los requisitos de entrenamiento y las exigencias de equipamiento bajo un mismo ciclo de revisión. Claro, para no cruzar cables. Exactamente. De este modo, se evita que las organizaciones operen con información fragmentada o desactualizada. Se crea un ecosistema cerrado donde el equipo, el mantenimiento y la técnica hablan, por fin, el mismo idioma. Vale, vamos a desglosar esto, porque resulta fascinante ver cómo se organiza semejante estructura. Basados en el análisis de Keylor sobre la norma, el primer paradigma que se rompe es la idea de que el rescate técnico es una capacidad de todo o nada. Ujú. Cuando revisaba el capítulo 4, el de requerimientos generales, queda clarísimo que esto es una progresión muy meticulosa de capacidades. Así es. El capítulo 4 establece una jerarquía operativa que está dividida en tres niveles. Entender el porqué de esta jerarquía es la clave de la prevención. El primer escalón absoluto es el nivel conocimiento, lo que en inglés se llama awareness. Que está documentado en la sección 4.2.4, creo. Sí, sección 4.2.4 y también en el anexo A.4.2.41. Esta es la base de todo. Aquí se definen las capacidades mínimas y esenciales para reconocer los riesgos de un entorno complejo, asegurar la escena y solicitar los recursos adecuados. Quienes nos escuchan saben perfectamente que identificar la necesidad de un rescate vertical es el primer paso crítico. Y un detalle crucial que señala la norma para este nivel y que me llamó muchísimo la atención es que el personal bajo la categoría de conocimiento no se involucra en absoluto en maniobras complejas.
Exacto, ni siquiera se consideran rescatistas en la zona de peligro. Su función principal es no convertirse en víctimas adicionales. Totalmente. Identifican la necesidad, implementan medidas de control y activan la respuesta especializada. De ahí pasamos a la transición, que es el nivel operaciones, referenciado en el anexo A4242. En esta fase ya hay una intervención, el personal aplica técnicas limitadas y participa activamente. Como, por ejemplo, apoyar en los sistemas mecánicos. Eso es, pueden estar operando líneas de tracción o apoyando, pero el imperativo absoluto de la norma es que siempre deben trabajar bajo la supervisión directa de alguien con cualificación superior. Y esa cualificación superior nos lleva a la cumbre operativa, el nivel técnico, que se detalla en la sección 426. Al leer la definición que hace la norma de un técnico, queda claro que es alguien que conoce la materia a una profundidad abismal. Es que un técnico, según los criterios de la 2500, es alguien que ejecuta rescates en espacios de altísima complejidad. Pero la verdadera diferencia radica en la mente. Tienen la capacidad mental y técnica de resolver problemas nunca antes vistos. Gente que se siente cómoda en el caos. Literalmente, un técnico garantiza que cada improvisación táctica mantenga los márgenes de seguridad que exige el estándar, incluso cuando el entorno colapsa a su alrededor. Y aquí es donde la cosa se pone realmente técnica, porque pasamos del diseño organizativo a la física pura. Y eso nos lleva de lleno a nuestro segundo bloque, el rescate vertical con cuerdas. Según la investigación, este es el auténtico núcleo del estándar. Lo fascinante aquí es cómo la normativa transforma las leyes de la física en parámetros de supervivencia. Si nos adentramos en el capítulo 5, centrado en rescate con cuerdas, y lo cruzamos con las partes de diseño de los capítulos 26 y 27, todo el andamiaje se reduce a dos palabras innegociables: redundancia y gestión de la carga. Entremos de lleno en esa gestión de la carga. La norma es muy específica en la sección 3.13136 sobre los sistemas de ventaja mecánica. Ujú. Explicado de forma sencilla, es el uso de poleas y cuerdas para multiplicar la fuerza. Pero lo interesante es cómo la norma audita las fuerzas involucradas. Garantiza que la fuerza de salida sea abismalmente superior a la fuerza de entrada, logrando eficiencia sin comprometer la seguridad. Ese es el punto central. La norma 2500 no se limita a sugerir el uso de poleas, estandariza los márgenes para que los componentes del sistema, como los mosquetones, no superen nunca su límite de carga de trabajo, por mucho que estemos multiplicando la tracción. Y hablando de puntos de tensión, hay una sección sobre anclajes que resulta, reveladora. Ah, la de los ángulos. Sí, estaba mirando la tabla A33344 del anexo que trata sobre los ángulos de carga en sistemas multipunto. Todos sabemos que dividir la carga entre dos anclajes paralelos, digamos a 0 grados, reparte el peso perfectamente a la mitad, 100 libras por anclaje si la carga es de 200. Claro, la división ideal. Pero la norma detalla qué ocurre matemáticamente si, por las limitaciones del terreno, ese ángulo se abre a 120 grados. Y es alucinante. Es un escenario crítico que la norma advierte con muchísima claridad. A 120 grados, el beneficio de tener dos anclajes desaparece por completo. La física de los vectores hace que cada punto de anclaje reciba las 200 libras completas de fuerza. Es que parece contraintuitivo. Tienes dos anclajes, piensas que estás más seguro, pero en realidad estás sometiendo a ambos a la carga total. Totalmente. Cada anclaje está sufriendo el 100% de la tracción. Ese pequeño detalle trigonométrico, esa matemática de la norma, es literalmente la línea que separa la vida de una tragedia absoluta. Es un análisis impecable del comportamiento de los vectores. Y esto enlaza directamente con el otro pilar que mencionabas, la redundancia. Nos lleva a los sistemas de seguridad o belay definidos minuciosamente en la sección 3.3.49.3 y sus anexos. Sí, la concepción del belay. Porque no se trata de subir o bajar a alguien. El belay responde a la pregunta terrorífica de ¿qué sucede si el sistema principal se rompe? Exactamente. La 250 detalla requisitos muy estrictos para que estos sistemas logren detener caídas. Pero no se trata solo de pararla. La norma exige controlar la distancia potencial de esa caída para minimizar la fuerza de choque. Un impacto demasiado brusco podría lesionar gravemente a la víctima o desintegrar el propio equipo. Se trata de proteger a la carga viva. Y resulta escalofriante pensar que todos estos cálculos de vectores y absorción de impactos son inútiles si el material físico falla, lo cual nos lleva a nuestro tercer bloque, la columna vertebral de todo esto, la inspección de los equipos.
No se pueden confiar vidas a un equipo cuyo historial se desconoce. Es el principio fundamental. Al entrar en el capítulo 31, la investigación subraya la vital importancia de las inspecciones pre- y post-uso. Para la norma, una inspección no es un vistazo rápido antes de meter la cuerda en la saca. Tiene que ser algo mucho más profundo. Exige revisiones táctiles y visuales. Hay que repasar cada centímetro de la cuerda buscando cortes, abrasiones, daños químicos o evidencias de derretimiento. Fíjate que un punto que me pareció fascinante en la investigación es cómo la norma define el riesgo térmico. En la sección 3.1337 se define el término derretimiento, o melt en inglés. Esa definición es crítica. El derretimiento se describe como la fluidez o goteo del material sintético en respuesta al calor, generalmente por una fricción extrema. Claro, un descenso demasiado rápido. Eso es. Si una cuerda muestra la más mínima fusión o cristalización, su capacidad para soportar cargas dinámicas está destruida. Y para evitar que esto dependa de la memoria de alguien, la normativa exige un registro y seguimiento documentado. Cada mosquetón, cada polea y cada cuerda debe poseer una hoja de vida detallada. Documentación pura. No basta con que el equipo parezca nuevo. Si no hay un papel que diga por dónde ha pasado, a los ojos de la norma no es fiable. Lo cual nos lleva a los criterios de retiro, que bajo el estándar son reglas absolutamente inflexibles. Si un equipo sufre una carga de impacto severa o entra en contacto con sustancias corrosivas, ha cumplido su ciclo de vida útil. Sin importar su apariencia externa. Exacto. La rigidez de la regla es absoluta. Debe retirarse de servicio inmediatamente. El historial documentado prima siempre sobre la estética. Hasta ahora hemos analizado escenarios regidos por la gravedad y la suspensión estática, pero el mundo de las emergencias exige operar en entornos tremendamente caóticos. Y esto nos lleva al cuarto bloque. Sí, si conectamos esto con el panorama general, es fundamental trasladar la lógica de las cuerdas a un escenario completamente diferente: el agua. Aquí debemos remitirnos a los capítulos 16 sobre aguas superficiales, 17 sobre aguas rápidas y 22 sobre inundaciones. Y es que la transición cambia las reglas del juego de un plumazo. Las diferencias son brutales con el rescate vertical puro. En el agua, la gravedad pasa a un segundo plano. Y el enemigo pasa a ser la fuerza hidrodinámica. Exactamente. La tensión de una cuerda interactúa violentamente con la fuerza constante y empujadora de la corriente. Por cierto, en este campo resulta que Costa Rica cuenta con un referente de altísimo nivel. Ah, sí, Sergio Flores, de la escuela Flood Rescue School International. Él mismo. Ha logrado adaptar todos estos principios técnicos de la norma a la cruda realidad de las inundaciones en la región, lo cual aporta un valor incalculable a la investigación. Es que el agua no perdona errores de la norma. Si no se manejan con la técnica correcta de la 2500, las cuerdas generan el mayor peligro posible en el agua, que son los atrapamentos. Claro, la cuerda deja de ser una ayuda. Se convierte instantáneamente en una trampa mortal en lugar de una solución. Una línea mal tensionada en el cauce de un río te hunde. De ahí la vitalidad de una gestión estrictamente regulada de las líneas de seguridad y los sistemas de cruce, que aprovechan los vectores hidrodinámicos a favor del rescate. Resulta un viaje verdaderamente intenso por la física, la ingeniería y la regulación. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para quienes nos escuchan y operan a diario en estos entornos, queda en evidencia que la seguridad en el rescate jamás es estática. Evoluciona constantemente. El análisis de hoy demuestra cómo avanza a través de normativas investigadas y consolidadas. Se busca profesionalizar cada mínimo movimiento que un individuo hace, ya sea en las alturas, en espacios confinados o luchando contra la fuerza del agua. Totalmente. Y antes de cerrar, es justo hacer una mención especial y extender un profundo agradecimiento a Louie McCurley, Imprescindible. presidenta de la empresa PMI y miembro activo de los comités que gestionaron esta norma. Gracias a la información extra generada por Louie, ha sido posible alcanzar una comprensión mucho más profunda y técnica de lo que este estándar exige en el campo real para esta investigación. Sin duda, su aporte ha sido clave. Y bueno, todo esto nos invita a una reflexión profunda para cerrar nuestra sesión. La consolidación de la norma 2500 representa un monumental esfuerzo de estandarización frente a los escenarios que conocemos hoy. Pero en un mundo donde el clima extremo crea emergencias híbridas cada vez más frecuentes, como colapsos estructurales sumergidos bajo aguas rápidas de repente, se plantea una duda inmensa de cara al futuro.
Es verdad, el panorama está cambiando. ¿Qué pasará cuando los nuevos materiales sintéticos y las catástrofes de múltiples disciplinas superen los escenarios de prueba actuales? Ante lo inédito, ¿cómo se adaptará la intuición de los rescatistas en la brecha de tiempo que tarda una norma escrita en actualizarse? Es un punto de reflexión vital sobre el equilibrio entre la estricta doctrina técnica y el factor humano, que está en constante evolución. Les dejamos ese pensamiento provocativo para que lo exploren y lo debatan. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión analítica. Agradecemos enormemente su tiempo y su compromiso con la seguridad. Nos leemos y escuchamos en el próximo espacio de análisis técnico. Un saludo para todos. Recuerden que el conocimiento es la base de la seguridad operativa. Hasta pronto.